un clásico, ¿verdad? 100 años de soledad. Van a ser puro clásico. Empezamos. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por su lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlos había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaban su carpa cerca de la aldea y con un gran alboroto y timbales dan a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento llamado Melquiades, de barba motoral y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquiades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue en casa arrastrando 2 lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos, tratando de desenclavarse. Y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado, y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquiades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con aspero acento. Todo es cuestión de despertar de Celaya. José Antonio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquiades, que era un hombre honrado, le previno: para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por los 2 lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. Muy pronto ha de sobrarnos oro para empedrar la casa, replicó su madre. Durante varios meses se empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas, exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río, arrastrando los 2 lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquiades. Lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido, cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabozo lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y los 4 hombres de su expedición lograban desarticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con rito de mujer. ¿Tipo de texto? Texto narrativo, texto apelativo, ¿verdad? Muy bueno. Bien, vamos a pasar al siguiente texto, nuestro clásico. Vamos a un clásico de clásicos, desde luego. Pues vamos ni más ni menos con El Capital de Carlos Marx. El Capital de Carlos Marx. Y dice así: la máquina es inocente de las miserias que engendra. No es culpa suya si en nuestro ambiente social separa al obrero de sus medios de subsistencia. Donde quiera que se introducen, abarata el producto, lo hace más abundante. Después, como antes de su introducción, la sociedad posee por lo menos la misma cantidad de víveres para los trabajadores que han de cambiar de empleo, prescindiendo de la misma porción de su producto anual despilfarrada por los ociosos. Si la máquina se convierte en instrumento para esclavizar al hombre, siendo un medio infalible para minorar el trabajo cotidiano, lo prolonga como varita mágica del productor, lo empobrece, es por estar en manos capitalistas. Tales contradicciones y antagonismos inseparables del empleo de las máquinas en el medio burgués no provienen de la máquina, sino de su explotación capitalista. Aunque suprimen un número mayor o menor de obreros en los oficios y manufacturas donde se introduce, sin embargo, la máquina puede ocasionar un aumento de empleos en otros ramos de producción. Siendo mayor con las máquinas la cantidad de artículos fabricados, hacen falta más materias primeras y por lo tanto es preciso que las industrias que suministran estas materias primeras aumenten la cantidad de sus productos.
Verdad es que este aumento puede resultar de la elevación de la intensidad o de la duración del trabajo, y no exclusivamente de la del número de obreros. ¿Tipo de texto? Texto descriptivo. Muy bien. ¿Qué otro tenemos? ¿Qué tipo de lenguaje maneja nuestro querido Marx? Referencial, ¿verdad? ¿Está hablando de qué? Exactamente, de estar hablando de... Muy bien, pues vamos a hablar a otro clásico. Vamos a buscar pues el más clásico de todos. No, aquí está. Vamos a buscar ni más ni menos que Don Miguel de Cervantes Saavedra, el clásico, Don Quijote de la Mancha. Clásico. Todos son puros clásicos, ¿eh? Dice así. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero salpicó las más noches duelos y quebrantos los sábados. Las lentejas los viernes, algún palomino de mediodía los domingos. Consumían las 3 partes de su hacienda, el resto de ella concluían sayos de velatre, calzas de velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo. Y los días de entre semanas se honraba con su vellori velo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que hacía ensillaba el rocín como tobada la podadera. Pisaba la edad de nuestro hidalgo de con los 50 años, era de complexión recia, seco, carne, enjuto rostro, gran madrugador y amigo de la casa, que quieren decir que tenía el sobrenombre de Gitana o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que en este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quejana. Pero eso importa poco a nuestro cuento, basta en la narración del que no salga un punto de verdad. Es pues de saber que en este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballería con tanta afición y gusto, que se olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda. Y llegó tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas aregas de tierra de sembradura para comprar libros de caballería en que leer. Y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos, de todos. Ninguno le parecían tan bien como los que compuso el famoso Ferliciano de Pino, porque la claridad de su prosa y aquellas intrincadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaban a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba el escrito, la razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, con qué razón me quejo de las vuestras hermosuras. Y también cuando leía los altos cielos que de vuestra habilidad divinamente con las estrellas os fortifican y nos hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelase por entenderlas y desentrañarlas del sentido, que no se lo sacaran y las entendía el mismo Aristóteles. Ni si resucitaba para todo ello, no estaba muy bien con las heridas de que don Benjamín daba y recibía, porque se imaginaba que por grandes maestros que lo hubiesen curado, no dejaría tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero, con todo, alababa en su autor acabar su libro, con la promesa de aquella inacabada lectura, y muchas veces le vino deseo de tomar pluma y darle fin al pie de la letra. Como allí se promete, y si duda alguna lo hiciera y aún saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no se le estorbaban. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era un hombre docto, graduado en 50, sobre el cual había sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gama. Maese Nicolás Barbero del mismo pueblo, que decía que ninguno llegaba al caballero del pelo, y que si alguno se le podía comprar era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, pero porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso y tan llorón como su hermano, y que no, en la de la valentía no le iba a hinchar. ¿Tipo de texto? Texto narrativo, tipo de lenguaje que utiliza aquí Cervantes, apelativo, ¿verdad? Estamos hablando sobre esta gran obra, ¿verdad? Bien, vamos a otro clásico. ¿Qué les parece este? ¿Qué les parece? Vamos con un clásico. Y es ni más ni menos que
El príncipe Nicolás Maquiavelo, otro clásico. Estamos con clásicos, ¿eh? Y este es uno de ellos. Dice así. Pero volviendo a la otra parte, cuando un ciudadano en particular, no mediante crímenes o cualquier intolerable violencia, sino con el favor de sus conciudadanos, se convierte en príncipe de su patria, al cual principado se le puede llamar civil. Para llegar a él no se necesita ni mucho valor ni mucha fortuna, sino más bien una acertada justicia. Digo que se atiende a este principado con el favor del pueblo o de los grandes, pero en esta ciudad se encuentran estas dos inclinaciones distintas, que el pueblo desea no ser dominado ni oprimido por los grandes, y los grandes desean dominar y oprimir al pueblo. De estas dos inclinaciones opuestas nacen en las ciudades uno de estos tres efectos: al principado, o libertad, o anarquía. El principado surge gracias al pueblo o a los grandes, según él o el otro de estos estados, de estos partidos, tenga ocasión para él. Cuando los grandes ven que no pueden resistir al pueblo, comienzan a formar una gran reputación a uno de ellos y lo convierten en príncipe, para poder, bajo su sombra, desahogar sus inclinaciones. Entonces el pueblo, viendo que no puede resistir a los grandes, apoya también a uno de ellos y lo nombra príncipe, para que con autoridad le defienda. El que llega al principado con la ayuda de los grandes, se mantiene con más dificultad con la ayuda del pueblo, porque se encuentra príncipe rodeado de muchos que se tienen por iguales por él, y por esto no puede mandarlos ni manejarlos a su manera. Pero él alcanza la soberanía con el favor popular, se encuentra solo. Tiene alrededor poquísimos o ninguno que no estén dispuestos a obedecerle. Además, no se sabe con honestidad satisfacer a los grandes sin agraviar a los otros. Pero sí se puede satisfacer a los grandes queriendo estos oprimir. Aquel no ser oprimido, por otra parte, un príncipe no puede estar nunca seguro del pueblo si se le tiene por enemigo. Por ser demasiados los grandes, en cambio, puede asegurarse que por ser pocos, lo peor que puede esperar un príncipe del pueblo que no le ama es ser abandonado por él. Pero si le son contrarios los grandes, no solo debe verse abandonado, sino también destruido por ellos. Porque teniendo tales hombres más prevención y astucia, avanzan siempre a tiempo de salvarse y buscan dignidades al lado de aquel que esperan que venza. Además, el príncipe está en la necesidad de vivir siempre con el mismo pueblo, pero puede obrar ciertamente sin los mismos magnates, ya que puede hacer otros nuevos y deshacerlos todos los días, así como darles crédito o quitárselos a su antojo. Tipo de texto: fiesta de William Shakespeare. Este pequeño parrafito, muy interesante. Dice así: ya en la aurora se sonríe mirando huir a la oscura noche. Ya con sus rayos dora las nubes de oriente. Huye la noche con perezosos pies, tropezando y cayendo como un beodo, al ver la lumbre del sol que se despierta y monta en el carro de Titán. Antes que tienda su dorada lumbre, alegrando el día y enjugando el llanto que vertió la noche, ha de llenar este cesto de bien olientes flores de hierbas primorosas. La tierra es a la vez cuna y sepultura de la naturaleza, y su seno educa y nutre hijos de varia condición, pero ninguno tan falto de virtud que no de aliento o remedio o sola salud. Extrañas son las virtudes que derramó la prodigia mano de la naturaleza en piedras, plantas y hierbas. No hay ser inútil sobre la tierra por la vil y despreciable que parezca. Por el contrario, el ser más noble si se emplea con mal fin, es dañino y abominable. El bien mismo se trueca en mal y el valor en vicio, cuando no sirve a un fin virtuoso. En esta flor que se nace, duermen escondidos a la vez medicina y veneno. Los dos nacen del mismo origen y su olor comunica deleite y vida a los sentidos. Pero si se aplica al labio, esa misma flor tan amorosa mata el sentido. Así es el alma humana, dos monarcas imperan en ella, uno la humildad, otro la pasión. Cuando ésta predomina, un gusano roedor consume la planta. Laberinto de la soledad. El autor es Octavio Paz. Vamos a ver. Dice así:
El solitario mexicano ama las fiestas y las reuniones públicas. Todo es ocasión para reunirse, cualquier pretexto es bueno para interrumpir la marcha del tiempo y celebrar con festejos y ceremonias hombres y acontecimientos. Somos un pueblo ritual y esta tendencia beneficia a nuestra imaginación tanto como a nuestra sensibilidad siempre afinadas y despiertas. El arte de la fiesta embellecido en casi todas partes se conserva intacto entre nosotros. En pocos lugares del mundo se puede vivir un espectáculo parecido al de las grandes fiestas religiosas de México, con colores violentos, amplios y puros. Sus danzas, ceremonias, fuegos de artificio, trajes insólitos y una inagotable cascada de sorpresas de los frutos, dulces y objetos que venden esos días en plazas y mercados. Nuestro calendario está poblado de fiestas. Ciertos días, lo mismo en los lugarejos más apartados que en las grandes ciudades, el país entero reza, grita, come, se emborracha y manda en honor de la Virgen de Guadalupe o del General Zaragoza. Cada año, el 15 de septiembre a las 11 de la noche, en todas las plazas de México, celebramos la fiesta del grito y una multitud enardecida efectivamente grita por espacio de una hora, quizá para callar mejor el resto del año. Durante los días que presenten y suceden el 12 de diciembre, el tiempo suspende su carrera, hace un alto y en lugar de empujarnos hacia un mañana siempre inalcanzable y mentiroso, nos ofrece un presente redondo y perfecto de danza y juerga, de comunión y comilona con lo más antiguo y secreto de México. El tiempo deja de ser sucesión y vuelve a ser lo que fue, y originariamente un presente en donde pasado y futuro al fin se recoinciden. Y Homero, la Ilíada de Homero, un clásico también, dice así: disolvese la junta, y los guerreros se dispersaron por las veloces naves, tomaron la cena y se regalaron con dulces sueños. Aquiles lloraba acordándose del compañero querido, sin que el sueño que todo lo rinde pudiera vencer. Daba vueltas acá y allá y con amargura traía a la memoria el vigor y gran ánimo de Patroclo, lo que en común con él había llevado a cabo y las penalidades que ambos habían padecido, ora combatiendo con los hombres, ora surcando temibles ondas. Al recordarlo en abundantes lágrimas, ya se echaba de lado, ya de espaldas, ya de pecho. Y al fin levantándose, vagándose inquieto por la orilla del mar y sus riberas, entonces uncía al carro los ligeros corceles y, atando a él, el cadáver de Héctor. Lo arrastraba hasta dar 3 vueltas al túmulo del difunto Menetiada. Acto continuo volvía a reposar en la tienda y dejaba el cadáver tendido de cara al fuego. Mas Apolo, apiadándose del varón aún después de muerto, le libraba de toda injuria y lo protegía con la ejida de oro para que Aquiles no lacerase el cuerpo mientras lo llevaba por eso. De tal manera, Aquiles enojado insultaba al divino Héctor al contemplarlo, compartiéndose los bienaventurados dioses e instigaron al vigilante Arcifonte a que hurtase el cadáver. A todas les gustaba el propósito menos a Juno. A Neptuno y a la Virgen de ojos de lechuza, que odiaban como antes a la sagrada Ilión, a Priamo y a su pueblo por la injuria que Alejandro había inferido a las diosas cuando fueron a su cabaña y declaró vencedora a la que había ofrecido funesta liviandad. Oscar Wilde, el retrato de Dorian Gray. Es el principio. Dice así: el artista es el creador de las cosas bellas. Revelar el arte y ocultar al artista es la meta del arte. El crítico es el hombre que puede interpretar de una u otra manera su impresión de las cosas bellas. Tanto la más alta como la más baja forma de crítica son una forma de autobiografía. Los que dan su significado feo a las cosas bellas son personas defectuosas. Los que dan significado bello a las cosas bellas tienen una personalidad cultivada. Para ellos hay esperanza. No hay libros morales ni libros inmorales. Los libros están bien escritos o mal escritos. Eso es todo. El siglo XIX está lleno de aversión al realismo porque siente rabia de ver reflejada en él su propia cara.
La vida moral del hombre forma parte de los temas que trata el artista, pero la moralidad del arte consiste en el uso perfecto de un medio imperfecto, de un medio imperfecto. De ningún artista desea probar. Todas las cosas ciertas se puedan probar. Ningún artista es morboso, el artista puede expresarlo todo. El pensamiento y la palabra son para el artista los instrumentos del arte. El vicio y la virtud son para el artista los materiales del arte. Desde el punto de vista de la forma, el oficio modelo es el de actor. Todo arte es a la vez superficial y simbólico. Los que buscan bajo lo superficial lo hacen a su propio bien. Es el espectador y no a la vida a quien el arte refleja realmente. La diversidad de opiniones acerca de un trabajo artístico nos demuestra que el trabajo es nuevo, completo y vital. Cuando los críticos no tienen la misma opinión que el artista, es que éste está de acuerdo consigo mismo. Nosotros podemos perdonar al hombre hacer una cosa útil mientras no la admire. La única excusa para hacer una cosa inútil es admirarla intensamente. Todo arte es completamente inútil. Un clásico también. Envió el rey Alfonso a Ruy Díaz Miosí por las parias que le tenían que dar los reyes de Córdoba y de Sevilla. Cada año al Mutalis, rey de Sevilla, y al Mudadar, rey de Granada. Era la sazón tan enemigos que se odiaban a muerte y ayudaban con el conde García Ordóñez y Fortún Sánchez, el yerno del rey don García de Navarra y López Sánchez. Y cada uno de estos hombres ayudaban con su poder al Mudafar, y todos fueron contra Al-Mutamis, rey de Sevilla. Ruy, el Cid, cuando supo que ahí venían contra el rey de Sevilla, que era vasallo y pechero del rey don Alfonso, su señor, tuvo a mal y mucho le pesó, y envió a todas cartas de ruego para que no fuesen contra el rey de Sevilla, ni destruyeran sus tierras por la obligación que tenían con el rey don Alfonso, y si a pesar de todo, así le quisiesen hacer, supiesen que no podían estar el rey don Alfonso sin ayudar al vasallo, pues su pechero era el rey de Granada, y los ricos hombres no hicieron caso alguno a las cartas del Cid. Y fueron todos esforzándose y destruyeron al rey de Sevilla todas sus tierras hasta el castillo de Cabo. Cuando aquello vio Ruy Díaz, el Cid, reunió todas las fuerzas que pudo encontrar de cristianos y de moros, y fue contra el rey de Granada para expulsarle de las tierras de Sevilla. Y el rey de Granada y los ricos hombres que con él estaban, cuando supieron que de tal manera iban, enviándole a decir que no saldrían de la tierra porque él lo mandase. Ruy Díaz, cuando aquello vio, estimó que no estaría bien el no ir a cometerlos y fue contra ellos. Y luchó contra ellos en el campo durante la batalla desde la hora de tercia hasta el mediodía, y fue grande la mortandad que hubo de moros y de cristianos de la parte del rey de Granada, y venciéndolos el Cid los hizo huir del campo. Y en esta batalla apresó al Cid, el conde de don García Ordóñez, a quien arrancó un mechón de la barba, y a estos muchos caballeros y a tanta gente que no podía contarse. Y túvolos el Cid presos 3 días y luego los soltó a todos. Cuando los tuvo presos mandó a los suyos recoger las bienes y las riquezas que daban en el campo. Luego el Cid con toda su compañía y con todas sus fuerzas en busca de Almaturi, rey de Sevilla, para darles a todos sus roros, cuando reconocieron que era suyo, y aun cuando quisieran tomar de los demás. Y desde ahí en adelante llamaron moros y cristianos a este Ruy Díaz de Vivar el Cid campeador, que quiere decir batallador. Al Mutamis diole entonces muy buenos regalos y las parias que haya ido a cobrar, y volviéndose el Cid con todas sus parias en busca del rey don Alfonso, su señor. El rey recibióle muy bien y mucho le plugó, y se puso muy contento de cuanto hiciera el Cid. Por esto le tuvieron mucha envidia y le buscaron mucho daño, enemistándole con el rey. El rey, cuando estaba saludo y muy irado con él, les dio crédito. Les envió luego al decir el Cid por cartas salientes de todo el rey. Y el Cid, después que hubo leído la carta, como quiera que desde entonces tuviera gran pesar, no quiso hacer otra cosa que no tenía plazo, sino 9 días para salir de todo el reino. Un clásico de Pablo Neruda, 20 poemas de amor, el poema 20. Puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Escribir, por ejemplo, las noches del verano. Y tiritan azules a los astros a lo lejos, el viento de la noche gira del cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Yo la quise y a veces
ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Y eso es todo a lo lejos, y alguien canta a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla a mi mirada la busca, mi corazón la busca, y ella no está conmigo. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuando la quise, es tan corto el amor y tan largo el olvido. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenía con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me acusa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. ¿Vale? Dice así. A mitad del viaje de nuestra vida, me encontré en una selva oscura por haberme apartado del camino recto. Ah, cuán penoso me sería decir lo salvaje, áspera y espesa que era esta selva, cuyo recuerdo renueva mi temor tan triste, que la muerte no es tanto, pero antes de hablar del bien que allí encontré, revelaré las demás cosas que he visto. No sabré decir fijamente cómo entre allí, tan adormecidos estaban cuando abandoné el verdadero camino. Pero al llegar al pie de la cuesta donde terminaba el valle, me había llenado de miedo el corazón. Miré hacia arriba y vi su cima revestida ya de los rayos del planeta que nos guía con seguridad por todos los senderos. Entonces se calmó algún tanto el miedo que había permanecido en el lago de mi corazón durante la noche que pasé con tanta angustia. Y del modo que aquel que saliendo adelante fuera del lago, al llegar a la playa se vuelve hacia las ondas peligrosas, y las contemplé así mi espíritu fugitivo aún se volvió hacia atrás para mirar el trayecto de que no salió nunca nadie. Después, cuando di algún reposo a mi fatigado cuerpo, continué subiendo por la solitaria cuesta procurando afirmar siempre de mis pies que estuvieran más bajos. Al principio de la cuesta aparecióme una pantera ágil de rápidos movimientos y de cubierta de manchada piel. No se separaba de mi vista, sino que interceptaba de tal modo mi camino, que me volví muchas veces para retroceder. Era tiempo que apuntaba el día, y el sol subía rodeando de aquellas estrellas que estaban con él, cuando el amor divino imprimió el primer movimiento a todas las bellas cosas de la creación. Hora y estación tan dulces me daban motivo para curar bien de la pintada piel de aquella piel, pero no tanto que no me infundieran terror el aspecto de un león que a su vez se me apareció. Figuróseme que venía contra mí con la cabeza alta y con un hambre tan rabiosa que hasta el aire parecía tener. Siguió a una loba en medio de su demarcación, parecía cargada de sed, loba que había obligado a vivir miserable a mucha gente. El fuego que se despedía causó la turbación que perdí la esperanza de llegar a la cima, y así como aquel que se deleita en atesorar, que ha llegado el tiempo en que sufre una pérdida que se entristece y la llora en todos sus pensamientos. Así me sucedió con aquella inquieta fiera que viniendo a mi encuentro poco a poco me repelía donde el sol cae. ¿Tipo de texto?